Y vemos, what do we On see? we see, find my button again, here we go. The moon and Venus. La luna y Venus. Sadly, we now have a bridge that obscures the view. Desgraciadamente construyeron un puente que entorpece la vista. Before the construction of the bridge, this would have been the view from inside the shelter. Antes de la construcción del puente, esta sería la vista que tendríamos. This is a photograph of the Burro Mountains in Mexico. Y desde ahí vemos las montañas del Burro en México. And the difference between the Burro Mountains and the lower Pecos, or where the White Shaman site is dramatic. This is a rainy season, dry season area. The lower Pecos, White Shaman is not. Does that make sense? Hay una diferencia dramática de un lado al otro, Yeah. entre la estación lluviosa y la estación seca. Yeah. So that when they're in the lower Pecos, they could see the rain happening in the Burro Mountains. Y entonces, desde Lower Pecos es posible observar cuando llueve sobre las montañas. Entonces hay un clima distinto de este lado, donde está el mural, al que hay en las montañas. Yeah, but it's only about a day and a half walk. Sin embargo, solamente lleva una caminata de día y medio llegar a las montañas de Cero. And at night, the shelter turns into an amphitheater. En la noche, el lugar se convierte en un anfiteatro y lo que vemos ahí es la Vía Láctea. This was also taken on the fall equinox. That's the Milky Way that you're seeing. Esta también se tomó en el equinoccio de otoño y lo que vemos, como había dicho, es la Vía Láctea. I had the good fortune to witness a full moon lunar eclipse on the winter solstice in this site. Y ella pudo ver un eclipse lunar total en el solsticio de invierno desde este lugar. It was incredible. Okay, so now I have been very influenced by the work of Lopez Austin. He tenido una fuerte influencia de la obra de López Austin. And Lopez Austin has argued that despite the differences that we see within the Mesoamerican religious system, there exists a common core, a hard nucleus, or an archaic core. Que a pesar de las diferencias que existen entre las distintas tradiciones religiosas mesoamericanas, existe un núcleo duro que nos permite ver los aspectos comunes. Ya eso no estamos de nuevo de aquí. Okay. The way that I have approached this work to be able to identify those core elements is through the use of identifying patterns in the data. La única manera en la que ha sido posible para ella identificar estos elementos del núcleo duro es precisamente estableciendo los patrones que existen en el arte rupestre. As I said earlier, we have to remember that all of those attributes carry meaning. So all of those are a part of that pattern making. Recordemos lo que ya se señaló, que cada uno de los elementos que están presentes en las pinturas son portadores de significado y entonces es fundamental poner atención a cada uno de ellos. After looking at hundreds of thousands of pieces of attribute data, we've started to find that there are distinct patterns in the way that pictographic elements appear with each other and in specific locations. Después de confrontar cientos de miles de atributos de las pinturas, llegaron precisamente a la conclusión de que existen patrones perfectamente bien definidos que existen dentro de cada uno de los murales y de los murales entre sí. Yeah. So the patterns, some of the patterns I will talk about today are not just in the White Shaman mural. They're in other murals in the Lower Pecos as well. Entonces, algunos de los patrones que va a referir en el caso del análisis de uno de los murales no son exclusivos de este mural, sino están presentes en muchos de los otros murales que existen en la zona. It's just that this is the mural I have spent so much time on. Pero este es en el cual se ha pasado la mayor cantidad de tiempo haciendo análisis.
when I first started finding patterns in the art, I went to the ethnography to see if I could find similar patterns, to formulate hypotheses to explain the patterns. Una vez que encontró que existían esos patrones en las pinturas, recurrió a la etnografía y a la historia para ver si esos mismos patrones estaban ahí presentes. The strongest parallels that I found were with the Aztec and speaking people. Los patrones más cercanos que encontró se referían a las tradiciones lingüísticas de los grupos yuto-aztecas o yuto-nahuas hablantes de lengua yuto. And most notably the Huichol and the Nahua. Y principalmente los huicholes y las tradiciones nahuas. But again, as I know that Julio stressed earlier, you can never expect a perfect fit, a total congruence. You won't have that. Sin embargo, es importante aclarar que nunca va a haber una correspondencia exacta y puntual o una congruencia absoluta. Y como hemos dicho en otros días, esto lo haría sospechoso. But what the art provides us is truly a snapshot of what the mythology contained at the time that the mural was painted. Lo que nos muestra la pintura es apenas una pequeña parte, como digamos una fotografía única de algo mucho más grande que pudo haber formado parte del sistema mitológico de estos grupos. One of the strongest parallels that I have found is with the Huichol myth of creation, the birth of the sun. Uno de los paralelos más importantes con los cuales he encontrado es el mito del origen entre los huicholes. When I realized the similarity with the Huichol, I realized that I needed to test that hypothesis. Una vez que descubrí estas similitudes, me di cuenta que tenía que poner a prueba mis hipótesis. Because if the Lower Pecos rock art is part of that archaic core that Lopez Austin speaks of, then the mural should be readable using other mythologies within the language family. Es decir, que si este mural es parte de ese núcleo duro del cual me he referido, entonces lógicamente es posible leerlo desde esta perspectiva. Clearly, the Huichol did not paint this mural. Evidentemente los huicholes no fueron los autores de este mural. So, I looked to the Nahua and the birth of the sun, the myth of the birth of the sun. También observé el mito náhuatl sobre el origen del sol. Several authors, and many I'm sure you're familiar with, have observed very strong parallels between the myth of the birth of the sun of the Huichol and that of the Nahua. Y seguramente, como ustedes lo saben, muchos autores han encontrado estos paralelismos entre las tradiciones míticas de los huicholes y las tradiciones náhuatl. Peter First and Aguiano suggested that perhaps the myth of the Huichol and the myth of the Nahua are similar because they came out of an older Uto-Aztecan substratum. Y hay autores que señalan que es posible que estas similitudes tengan origen, que ambas tengan origen en una tradición que fue anterior a las dos. Y esto es lo que los hace común. So, if the rock art fits into this broad, bigger structure, then what we may be looking at is part of that archaic core. Y entonces, si es cierto que podemos comprobar esto en el mural, entonces sabremos que los autores del mismo pertenecían a una tradición común con estas características. I have to tell you that when I started this study, I did not expect to find strong parallels with the Nahua. Quiere ella aclarar de manera importante que cuando empezó a hacer este análisis, ella no pensaba que existían estas correspondencias. Entonces, no fue al mural para querer confirmarlas, sino estas fueron apareciendo por sí mismas conforme realizaba el análisis. I was a doubter. Ella incluso lo puso en cuestión y dudó. But let's look at the common components of the solar myth. Vamos a ver en los componentes. All good myths begin in the beginning. Todos los buenos mitos comienzan con
Este fue el principio. In the beginning, there was an aquatic world. This is shared. This is a kind of a compressed Yes. of both that we told in the Nawa. Almost everyone knows. Okay, so I don't even have to do it. Well, yes, the principal things. Got it. Good. Oh, that's all I'm doing here. So the world began as an aquatic world. Everything was in darkness and in total chaos. It was a primordial time associated with the West, the underworld, black femininity. En el principio se vivía un mundo acuático, caótico, oscuro, en un caos total, y este tiempo primordial estaba asociado con el oeste, el inframundo, el negro y la feminidad. The darkness is divided with the emergence of fire and the birth of the sun from a hill in the east. La oscuridad es dividida por la emergencia del fuego y el nacimiento del sol desde el este, detrás de un cerro. An act of self-sacrifice leads to the dawn of time. Un acto de autosacrificio es lo que lleva al inicio de los tiempos. With the birth of the sun, order is established in the cosmos, and with this, light, humans, law, and time. Con el nacimiento del sol aparece el orden en el cosmos y con esto la luz, los seres humanos, la ley y el tiempo. And continued sacrifice is required to keep the sun on its course. Y sacrificios continuos es lo que permiten que el sol siga moviéndose. Okay, and as I said before, nothing in this panel is random. Como dije anteriormente, nada de lo que está pintado en este panel es casual. The way I will approach this is a little different than I did previously. I will go through and describe the mural, those that we'll be discussing tonight. Okay. Ahora, la reconstrucción que va a ser del mural va a ser distinta a la que acabamos de ver, en la medida que es una reconstrucción conceptual y no del proceso pictórico en sí mismo. So, across the entire length of the mural, we have 5 black figures that have red heads. A lo largo de todo el mural encontramos 5 figuras negras, todas con cabezas rojas. Each of these figures is holding a black object with a red tip. Cada una de estas 5 figuras sostiene 2 objetos que también tienen un punto rojo, 2 objetos negros que contienen un punto rojo en la punta. There's a white line that runs the entire length of the mural. Existe una línea blanca ondulada que recorre todo el mural. With black at this, as we look at it, at the left end. Con el negro que en la esquina izquierda. The white line was the last to be applied. La línea blanca, como vimos, es la última que se aplicó. But the black is one of the very first. Y el negro es uno de los primeros. At the far left end, you have a crenellated arch, serpentine arch. En el lado izquierdo inferior lo que tenemos es un arco serpentino. And it's sandwiched between the black and white line. Y está incrustado entre el blanco y el negro. Before, years ago, when it was painted, geologists had told me that there was likely another part that fell from here. So there would have been 6 and 6. Mm-hmm. Los geólogos le informaron que una parte del abrigo rocoso se desprendió, pero que justo en la punta del lado izquierdo, y entonces que lo más probable es que fueran 6 puntos de cada lado. On the other side, here, del otro lado, we have an unusual horizontal bar with crenellations. Tenemos una inusual forma horizontal con 9 crines. 6 and 3. 6 arriba y 3 abajo. Each one of the black anthropomorphic figures
is connected to another more complex figure using some form of artistic convention. Cada una de las 5 figuras negras está conectada con otras, siguiendo una serie de conexiones pictóricas particulares propias del canto. So the very first black figure is connected to this small anthropomorphic figure with antlers. The black line starts exactly with this figure and continues on. The white line starts exactly with this figure and continues on. So they're parallel only between these two figures. Estas dos figuras están conectadas por la línea negra y la línea blanca. La figura que está encima de lo que vamos a ver que es un cerro. The next black anthropomorph is connected to this very unusual figure. El siguiente antropomorfo está conectado con esta otra figura poco común. I don't know if you can see, but there's a white band of paint that's the same width as the anthropomorph that comes up, goes over, and connects to the head of this figure. No se ve muy bien, pero existe una banda de curva blanca ¿sí? que une estas dos figuras. So the two are combined. Las dos se combinan de esta manera. The third anthropomorphic figure is connected to this very large, beautiful figure that you see here. La tercera figura antropomorfa, como podemos ver, está conectada con esta inmensa o gran figura que aparece aquí. Now, when you're at the site, this figure is very impressive. Cuando estás en el sitio, esta figura es muy impresionante. The next figure, the next anthropomorph, is associated with this white headless figure. La siguiente figura negra está directamente asociada con esta figura blanca descabezada o decapitada. I've included the two together because the way the artist painted this, they have incorporated the arm of this figure into this serpent as well. Las pone juntas porque el artista incorporó uno de los brazos de la figura decapitada dentro del cuerpo de la otra gran figura. The final black anthropomorph is associated with an upside-down figure that you see here with a black mask and a yellow ray disc around its head. La siguiente y última figura antropomorfa está asociada con esta figura roja que está de cabeza, que tiene una máscara negra y que tiene un halo amarillo con puntos rojos alrededor de la máscara negra. It's difficult because there's so much that I want to tell you about the mural, but we won't have time for everything today. Dice que es una lástima que no puede entrar en mayor detalle, pero si se quieren quedar hasta las 3 de la mañana. There are 2 deer in the mural. This deer that's located at this end, and it has a small anthropomorphic figure painted over the top of it. En el mural hay 2 venados y este en particular, que está asociado a esta figura café, tiene un antropomorfo que está sobre su lomo. Above the crenellated arch is an impaled deer. It's the one with the 12 dots that we studied earlier. Arriba de esta figura existe otro venado que ya habíamos visto que tiene los 12 puntos. Y como ven, tiene un proyectil de atlatl clavado. And the 3 impaled red dots do as well. Y también 3 círculos, pequeños círculos rojos que han sido flechados. There's a lot more there. Hay mucho más ahí que pueden ver. And an amazing amount of this is part of the story. Y una gran cantidad de todos esos elementos son parte de la historia, pero desgraciadamente vamos a tener que abreviarlo. But my book is 100,000 words long, and I don't think we have that much time. El libro tiene
más de 1000 palabras, no tenemos esto. Okay. These are big files, so it takes some time. Okay, so let's start with the 5 black anthropomorphic figures. Vamos a comenzar por las 5 figuras antropomorfas negras. Here they go. Okay. In the myth, in the story of the creation or the birth of the sun for the Huichol, the primordial ancestors left the underworld in the west and they journeyed to the east in search of the place where the sun would rise. En el mito de origen de los huicholes, los 5 antepasados dejaron el mundo, el inframundo, y viajaron de travel from east to west. From the west to the east. Desde el oeste al este. Yeah. These jicareros were primordial. They were equated with being newly born, so they were still wet. They were still wet and cold and associated with the underworld. Esos son seres primordiales, y entonces eran seres húmedos todavía. Grandfather Fire gave them his fire to carry with them as they made their journey from the west to the east. El abuelo Fuego les regaló estas antorchas con fuego para que hicieran su peregrinación del oeste al este. Yeah. Excelente. They would need that fire to help the sun to rise when they reach the hill where the sun would be born. Necesitaban este fuego para ayudar al sol a nacer. Right. Right. This is a photograph of the figures. Es una fotografía de las figuras. For the Huichol, 5 represents perfection and completion. Para los huicholes el 5 representa la perfección y lo que ha sido completado. For the Huichol, the first 5 pilgrims that make the journey, when they reenact that pilgrimage today, represents the principal deities or the primordial ancestors. En la peregrinación de los huicholes, las 5 personas que encabezan esta peregrinación simbolizan a las 5 deidades primordiales que hicieron por primera vez esta peregrinación, y entonces esta es una reactualización del mito a través de la peregrinación. And these 5 are in charge of the 5 directions. Y ellos cargan las antorchas que corresponden a las 5 direcciones. They also represent 5 pillars or torches that will hold the sun up in place once it's born. Y también representan los 5 pilares con antorchas, o los 5 pilares del mundo que van a sostener el cielo una vez que el sol aparezca. The color is very significant that we have in the mural. El color en el mural es sumamente significativo. Black is associated with primordial time. El negro se asocia con el tiempo primordial. People are born wet and cold. Jicareros were also wet and cold. La gente nace húmeda y fría, y los jicareros también son húmedos y fríos. Whereas their heads of our figures, each one of the heads is red, as is the tip of the objects that they're holding. Las cabezas de estos personajes son rojas, al igual que las puntas de los objetos que van portando. Red is associated with the hot, east, fire, and masculine. El rojo se asocia con el fuego, el este y lo masculino. Kupuri, for the Huichol, Kupuri, like Tonali, is a life force or energy placed in the head. Kupuri, al igual que el tonali, es una energía que está ubicada en la cabeza. So it's interesting for us in this situation that our 5 figures represent possibly 5 torches, the pillars that will hold up the sky. Their red heads and the torches they carry are very similar. Their bodies are similar to the torches they carry. Los cuerpos de las figuras son similares a las antorchas, y entonces se da esta relación simbólica. It's going, it's just slow.
Va lento porque está muy pesado. Feminine, it's coming. Come on, baby. I think the computer is getting tired too. Okay, here we go. So also, the form is very significant. As I said, each one of these pilgrims appears to have the same form or shape, basically, as the torches they carry. Sí, como se dijo, las mismas figuras parecen tener la misma forma que las antorchas que cargan. Gutierrez has talked about candles representing, or the flames consuming candles are equated with sacrifice, with the body of the candle being associated with the feminine and the fire that lights the candle being the masculine. Gutiérrez habla de que las velas precisamente representan este sacrificio, siendo la vela la parte femenina que es sacrificada y el fuego la parte masculina que... And the pilgrims therefore are, as he says, surrogate sacrifices of the child sacrifice that gave birth to the son. Y entonces estos peregrinos simbolizan precisamente los seres que fueron sacrificados para que naciera el sol. So when I used the Nahua to see if the Nahua myth could inform the panel, I was surprised to find very strong parallels. Cuando me refería a las tradiciones náhuatl para ver si existían elementos que sostuvieran esta interpretación, encontré que efectivamente ahí estaban. These 5 figures could also be interpreted as the fire priests that carry the fire from the hill of the star to the temple of the sun, to the shrine of the sun. Estas figuras también pueden ser interpretadas en términos que son los sacerdotes portadores de las antorchas en la ceremonia del fuego nuevo y que van desde el Cerro de la Estrella hasta el Templo del Sol. They also represent for the Nahua the 5 fiery pillars that are erected at the 4 cardinal directions in the center to uphold the sky and to fuel the movement of the sun through sacrifice. Y representan también los 5 pilares que sostienen el cielo y que fueron fundamentales para el nacimiento del sol. And the ancestors are all considered the stellar beings. They're equated with Venus, who travel through the underworld with the sun. Y también los ancestros o seres estelares equivalen a Venus, que también viajó a través del inframundo junto con el sol. Okay, each of these 5 black figures, as I said, are connected by a white line. Todas estas 5 figuras están conectadas por una línea blanca. And in the Huichol pilgrimage, when they make the journey from the west to the east, they are traveling along a path that was set down by Kawi the caterpillar. Cuando los huicholes hacen esta peregrinación, van siguiendo un camino que fue trazado por Kawi, la oruga, y que los llevó a donde tenían que llegar al cerro en el este. For according to the Huichol, the deer followed the path that the caterpillar placed on the ground. Y de esta manera el venado siguió ese camino que había sido trazado por la oruga. In the ceremonies that they conduct, replicating this myth, this event, they use a cord that you see here that is used to bind the pilgrims together. Cuando reactualizan este mito, los huicholes llevan esta cuerda que, como ven, une a los peregrinos en el proceso de la peregrinación. According to the Huichol, that cord also represents not just the path that they will follow when they go from the west to the east, but also the path of the sun along the ecliptic. Okay. Esta cuerda no solo simboliza el camino que tienen que seguir del oeste al este, sino también el movimiento de la eclíptica solar que va del este al oeste. It also represents a metaphorical umbilical cord that binds the pilgrims together. Y también representa simbólicamente el cordón umbilical que une a todos los peregrinos que llevan a cabo la peregrinación.
and it weaves them together as a cloud serpent. It creates them, turns them into a cloud serpent. Y los convierte en una serpiente de nube. Okay, it's going. A todos nos está gustando. Maybe our batteries, there we go, here we go. All right, so when I looked to the Nawa, again, I found amazing parallels. I was very surprised. For one, there is first some information that refers to the causeway between the Hill of the Star and the Templo Mayor, and have referred to that as a metaphorical umbilical cord. Okay. Cuando miró hacia las tradiciones náhuatl se encontró paralelismos impresionantes, y uno de estos es precisamente la metáfora del cordón umbilical que une el Cerro de la Estrella con el Templo Mayor. Blanco en las representaciones. Que sí, The causeway. is it white in That's the- what I have been, that's what I've read. Yes, that's what I've read. Also, for the Nawa, there is the concept of the cord of men or the rope of people that binds individuals together. Y también existe el concepto de la cuerda, ¿no?, de la gente que la une And connecting with the ancestors too. y que los conecta con sus ancestros. Also, the idea of a serpent that surrounds the world, Y la idea de la serpiente que rodea el mundo. and it's of course the ecliptic path of the sun. Y es también el curso eclíptico del Sol. One of the most interesting things, though, that I found is that in the ceremony in which there's the sacrifice to the sun of the sun is sacrificed to the sun. The white cord is tied to the victim and tied to the solar disk at the top of the Templo Mayor. Otra de las importantes coincidencias que encontró es que en el sacrificio que se hace para el Sol y que su hijo es sacrificado, aparece esta cuerda y que esa cuerda está atada al disco solar. It's the sustenance rope in which the sacrifice flows. Es la cuerda del sostén And also, I think, reciprocates, goes both ways. y que va en ambos sentidos. So, at the end of this, we have the serpentine arch that will be popping up here in a minute now. There it goes. And this is very similar. I feel like I'm preaching to the choir. To, obviously, the concept of a hill in the east. Y esa figura es muy similar al concepto del cerro en el este. This is a ritual effigy Esta of es una efigie huichola, Cerro Quemado or Pareteca or Dawn Mountain. cerro quemado, pareteca o montaña del amanecer. It's the destination of the primordial ancestors. Es el lugar de destino de los ancestros primordiales. And it served as a solar ladder or a stepway for the sun to climb up out of the underworld. Y sirvió como una escalera para que el sol subiera los escalones y llegara a la cima. At the very top, it was believed that there is a cave, and actually there is in the real one, from which the sun emerged. Y el mito dice que en la cima existía una montaña, una cueva de la que salió el sol, y de hecho, como sabemos, en el Cerro Quemado existe esa cueva. The similarities with the Nawa, of course, are very strong with this. Las similitudes con los nahuas son bastante fuertes, como podemos ver. For the Nawa, there's a sacred hill in the east where the sun was born and the spirits of the seeds of life were stored. Para los nahua existía el cerro sagrado del este donde el sol nació y el espíritu de las semillas de la vida están guardadas. The one thing that is different that the Huichol have that is not present with the Nawa is that the birthplace of Peri. There's no discussion of that in Nawa mythology. La única diferencia es que para los huicholes ese es el lugar de nacimiento del peyote y que esto no aparece en ninguna de las versiones. The interesting thing happens at this site on the equinox. Un suceso muy importante ocurre en el equinoccio.
the sun begins to climb the solar ladder step by step up one side, and then gradually up the other side until the arch is fully illuminated. El sol comienza a subir poco a poco en la escalera de la figura, escalón por escalón, primero un lado y después el otro, y al final toda la figura del cerro queda iluminada. I have to admit, I was not a believer of these types of things. I just happened to go to the site at this time on the equinox. I climbed into the shelter, and there it was. Dice que en un principio ella no creía en esto, pero que pues casualmente llegó ahí, no casualmente porque Diosito la llevó para aquí. Y entonces pudo presenciar el fenómeno y le dijo, mira, date cuenta de esto. And the way this worked, the whole panel stays in shadow. ¿Eh? No me quedó claro cuál Dios hay. No, esa es una broma que yo estoy haciendo. Por eso, pero ¿cuál de todos? Porque no me queda claro. Para mí es el gran espíritu, no sé para cuál. I don't know what's being said. Could be dangerous. Okay, so the remainder of the panel stays in shadow. El resto de todo el mural permanece en la sombra. La única figura que se ilumina en ese momento es esta. Wow. Pero en el día del equinoccio, ¿es correcto? Sí, en el equinoccio. ¿Puedo decir algo? Pregunta? En la parte de abajo, esta forma es como una U. You, yes. Sí, Yeah, Lopez Austin said that that was the fire, right? ¿El fuego? Uh-huh. sí, I can't remember, I have to look back at my notes, but sí, tenemos que revisar las notas, pero agregó algunas cosas a lo que está sin idea. this area is badly, badly damaged. So Desgraciadamente esta zona está muy dañada. I think there may be more in here, I just don't know yet. So we'll Puede see. haber más de estas figuras, pero como está muy ¿Caben dañada, otras? no lo podemos saber. Caben otras cosas. So now we'll talk about the actual figures. According to the Huichol, when they make the pilgrimage to reenact the birth of the sun, the very first pilgrim that leads the group takes on the identity of the fire god who gave them the fire. But he also represents the sun, and he also represents the deer who sacrifices themselves so that the sun can be born. Can you follow? Yes. El primer peregrino representa Fire, sun, and deer. al sol, al venado y al fuego. Okay. El que está ahí, chiquito. Ese que está ahí. Ahorita El sol, al venado y al fuego. así es. See, he is the leader of the pilgrims. Let me go to it, I'll show you. So this is the figure that we talked about earlier that has the black dots on its antlertines. And it has a black mask. Sí. López Austin cuando vio que la cornamenta era de 9 puntas se rió inmediatamente y dijo, no puede ser. All right, so when the Huichol make this pilgrimage, the leader becomes the fire, sun, and deer god and carries the weapon to slay the peyote deer. So, and it's very interesting because in our mural, the antlered figure is the only one actually carrying a weapon to slay the peyote deer. El líder del peregrinaje, como dijimos, se convierte en el fuego, el sol y el dios del venado, y es el portador de el arma con la cual se va a matar el peyote venado, y así tenemos unidos el concepto de depredador y de presa. You can see him here carrying the antlers that represent the deer. Ahí lleva las, So he's both carrying the weapon to shoot the deer and is the deer himself. al mismo tiempo que lleva el arma para matar al venado, él mismo es el venado. As the god of fire, he's the father of all the gods. All gods are
just aspects of him, all male gods. Al ser el dios del fuego es el padre de todos los dioses y todos los demás siguen hacia abajo en jerarquía. He's the one who provided fire to guide the pilgrims. Es el que proveyó el fuego para guiar a los peregrinos. His antlers are his flames. Sus cuernos son llamas. He's the one who slays the peyote deer. Es el que mata al venado peyote. He serves as the axis mundi. Sirve como axis mundi. He exists in all three levels of the Existen los tres cosmos niveles verticales del cosmos and transforms into the y sun. se transforma a sí mismo en el sol. And as we talked about before, the figure that is emerging from the crenellated arch actually does, by virtue of the superpositioning, exist in all three levels of the cosmos. Y como vimos, esta figura, al ver las superimposiciones, nos damos cuenta que está en los tres niveles cósmicos, inframundo, tierra y cielo. Another very interesting thing about this figure is the presence of something that resembles centipedes. Y otro aspecto muy importante de esta figura, que es, aparecen estos elementos que parecen 100 pies And they're yellow. y son amarillos. Y como ven, también están flechados por Yeah, proyectiles de Atlantis. For the Huichol, images of centipedes are directly linked with the primordial ancestors emerging from the underworld and the birth of the sun. Para los huicholes, el 100 pies está ligado directamente con los ancestros primordiales que emergen del inframundo y dan nacimiento al sol. Our figure also has the antler tines. He has 9 antler tines that have 9 dots. Tienen 9 puntas de la cornamenta, o sea, la cornamenta tiene 9 puntas. Pues. And for the Huichol, there is the belief that the peyote is born from the antlers of the deer. Y para los huicholes existe la creencia de que el peyote nació de la cornamenta del venado. Also that his heart is transformed into peyote. También de que su corazón se transformó en el peyote. This is just a quote that says that the entire mythology confirms it for us. The deer, which is at the same time also a man, carried the peyote inside its horns. Esto confirma que toda la mitología, confirma que el venado, que al mismo tiempo es un ser humano, llevó al peyote o introdujo el peyote dentro de sus cuernos. Another interesting parallel between our figure and the mythology is that ours is wielding an atlatl loaded with a dart. Y otra interesante correspondencia es que la figura está cargando un atlatl, llevando un atlatl que está cargado con un proyectil. And according to the Huichol, it's the sun's rays are his arrows, and it's with those rays that he shot the deer and transformed the deer. Y para los huicholes, los rayos del sol son precisamente sus proyectiles, y fue con esos proyectiles con los cuales mató al venado. So at sunrise, when the sun was born, he shot the deer, which is at the same time morning star and Venus. Y precisamente en el momento del amanecer mató al venado, que es al mismo tiempo el lucero de la mañana y Venus. The parallels between the Huichol and the Nawa on this are very strong. En este caso, los paralelos entre las tradiciones huicholas y nahuas son muy fuertes. The fire god of the Nawa also dwells at the center of the earth and serves as the axis mundi. El dios del fuego también está, es el axis mundi. And what else? That's good. I think that, yeah. Yeah, I know you're tired. I'll go quickly. I think the interesting thing here is that what I didn't know is that the antlers in the Codex Vaticanus, that the antlers denote the flames of the fire god for the Nawa. Lo que no sabía era que para los nahuas la cornamenta de venado lo que está denotando o es una de las características del dios del fuego. Also that the centipede is associated with the rising sun and the coming rains.
y que si empieza está asociado con el sol naciente y con las lluvias por venir. The two things that are present in the Nawa that are not in the Huichol that relate to the panel are that black masks identify figures and stellar gods for the Nawa. Lo que no está en las tradiciones huicholas es la máscara negra, identifica a la figura del dios estelar. And that the number 9 is related to the underworld as well as the fire god who's patron of the ninth day. Y de que el número 9 está relacionado con el inframundo acuático, así como con el dios del fuego, que es el patrono del noveno día. So you'll El dios remember, patrono del noveno día. yeah, Okay. our antler figure had 9 antler tones, which is unusual because these artists were very engaged in symmetry. El hecho de que tengan 9 puntas y que no sea simétrico es algo sobresaliente porque normalmente las tradiciones de este estilo casi todo es simétrico. Now, in the mural, in the story, when the sun rises, he slays the morning star, the deer, at dawn. And right above the figure that we're identifying as the fire god and the sun is an impaled deer. Y entonces en el mito, el sol al nacer mata al venado que simboliza a Venus, y este es el caso que estamos encontrando en el mural. For the Huichol, they believe that, whoops, that jumped back, but that's okay. That, as we said, that the peyote is portrayed in the body of the deer in their art and attached to their antler tines. Para los huicholes, el peyote está representado tanto dentro de su cuerpo como en la punta de la cornamenta. When they hunt the peyote, and when they reach the sacred homeland, they hunt the peyote and shoot it. Cuando llegan a la tierra sagrada, cazan el peyote y le disparan. Because deer and peyote are one and the same thing. Porque el venado y el peyote son una y la misma cosa. So if this is true, then we should be able to find evidence of peyote in the area that we've referred to as Dawn Mountain, Ruth Hill in the east. Si esto es cierto, deberíamos encontrar evidencia de que hay peyote en esa zona donde está el monte del este y que ha sido flechado. And here we have 3 impaled red dots. Y aquí tenemos 3 círculos rojos que han sido flechados. And if this is, if peyotism was practiced in the lower Pecos when this painting was done, we should have evidence of it in the archaeological record. Si la gente que hizo estos murales de Lower Pecos hacían uso del peyote, deberíamos encontrar en la arqueología evidencia de esto. This is a photograph of a peyote effigy that was recovered from a rock shelter about 2 miles from the White Shaman site. Esta es una muestra de una efigie de peyote que fue encontrada a 2 millas de distancia de esta cueva. There are 2 dates for this button. We call it a button. It's that all come in at 4000 BC or 4004 BC. Tenemos ya 2 fechamientos para esto que nos dan fechas de 4000 antes de Cristo o 4004 antes de Cristo. So it's contemporaneous with the paintings. Por lo cual es contemporáneo con la pintura. Represent what the sacrifice. Los puntos negros que tenemos en la cornamenta no representan exactamente el peyote, sino lo que se va a convertir en peyote una vez que salga el sol y que mate el venado, etcétera, etcétera. I would argue that they represent the ancestral sacrifices that gave birth to the sun. Y entonces ella argumenta que representan los seres primordiales que dieron origen al mundo actual.
according to the Huichol, the heart of the deer, its iyari, is filled with hot pupuri through the transforming rays of the sun. De acuerdo con los huicholes, el corazón, the heart, el yari, Iyari is filled with red hot pupuri. está lleno de esa energía roja llamada pupuri. So that's what I think this represents. Y cree que eso es lo que está ahí representado. When I went to the Nawa, I didn't think I'd find any parallel with this. Cuando miró hacia las tradiciones náhuatl, pensó que no iba a encontrar ningún paralelo con esto. Sin embargo, That wasn't the case. esto no Indeed, fue el caso. the slaying of a cactus is very much a part of the story of the creation. Sin embargo, el disparar contra los cactus es una parte muy importante del mito de origen náhuatl. I think it's interesting that the fire drillers that we have here are in the arch with the 13 reeds. Es muy importante que las cañas que encontramos aquí son parte del arco, the arch, Yeah. And there's 13. y son el número 13, que es el número de los Right. cielos, ¿no? And also the crenellated arch in the mural. Igual que el arco en el mural. Yeah. What is different though is that for the Huichol, the soul of the deer is transformed into peyote through auto-sacrifice. La diferencia con los huicholes es que el alma del venado se transformó en el peyote a través del autosacrificio. When I was writing the conclusions to my book, it hit me that I should pay attention to the number of dots that were on the deer that I said was the one who sacrificed himself. Cuando estaba haciendo las conclusiones se dio cuenta que era muy importante el número de los puntos que And estaban en el venado, number 12 y el número 12 associated with the Lord of the Dawn in the Nawa, but also the medicine lord, who is attributed with discovering peyote among the Nawa. que está asociado precisamente con el Señor del Amanecer and With discovering peyote, the Cool. medicine lord. el Dios de la medicina descubriendo el peyote. I was shocked. Me impresionó. We too. Yeah. Yeah. Okay. So the next pilgrim, the next in line, is connected. The one that's connected with the white line to this figure with 2 sets of antler racks, tail feathers, and wings. El siguiente peregrino está conectado con esta figura que tiene doble cornamenta y tiene una cola en forma de plumas de ave, o sea, tiene una cola de ave. In And the Huichol story, the assistant to Grandfather Fire, the individual who will always speak to his immediate left or behind him, is great-grandfather Deertail. la tradición huichola, el ayudante del abuelo fuego es esta figura que tenemos aquí, que es el padre cola de venado y que tiene una doble cornamenta. Yes, he's portrayed in the iconography frequently with 2 sets of antler racks, Se le representa frecuentemente con 2 pares de cornamentas, attributes of a hawk and a deer, atributos de un halcón y de un venado, and is a very important Venusian deity. y es una deidad venusina muy importante. And of course, these are examples of that figure, Estos son ejemplos de esa figura, which share very many attributes with the figure in the mural, que comparten muchos atributos con esta figura, who also has 2 sets of antler racks que también tiene doble ornamenta and has attributes of a bird. y atributos de ave. Within the Nawa, the similarity that I found was strongest with, of all people, our whole gods, Ixtapalogan. Entre las tradiciones nahuas, el paralelismo más claro que encontré fue con el dios Ixtapalatl, que tiene 2 cabezas de venado asociadas, Who is also the master of the deer. que también es el maestro del venado. There are
two things that are very unique that were only with the Nahua and not with the Huichol. Hay dos cosas que son únicas que están solamente entre los nahuas y entre los huicholes. Our figure with the two sets of antler racks has 16 antler tines. Esta figura tiene 16 puntas en la cornamenta. And Itzpapalotl is the patron of the 16th day. Itzpapalotl es el patrón del día 16. But then I really got surprised. Y entonces sí me sorprendió. Because at this bottom location in this figure is a hole that has lines that look like teeth. Lo que me sorprendió es que hasta abajo esta figura tiene un hueco con unas líneas que parecen representar dientes. And Itzpapalotl is associated with a toothed hole or the vagina dentada. Y Itzpapalotl se le asocia con la vagina dentada. And she is totally red, Y es totalmente roja, like our figure. como nuestra figura. So, okay, the third figure La tercera figura is associated with the large serpent-like figure that you see here. está asociada con la gran figura de serpentina que pueden ver aquí. This figure is depicted in 4 colors, black, yellow, white, and red. Está representada con 4 colores, negro, rojo, amarillo y blanco. At the intersection of each one of these colors is a hole. En la intersección de cada uno de estos colores existe un hoyo. She has long whiskers Tiene barbas largas and 3 appendages that come off the top. y 3 apéndices que llegan hasta la parte superior. For the Huichol, this is very similar to the concept of the earth goddess, grandmother growth. Y para los huicholes esto es muy similar al concepto de la diosa de la tierra, gran madre fertilidad, Who is associated with the water, east, fertility, and serpents. que se asocia con el agua, el este, la fertilidad y las serpientes. She demands images of herself, which are portrayals of her with her attributes of a serpent and a catfish. Y exige que se le den ofrendas en la cual se le representa al mismo tiempo como una serpiente y como un bagre. And she's associated with the color of the 4 directions. Y está asociada con los colores de las 4 direcciones, And I think o that's rumbos del universo, ¿no? yeah, I think that's what we see here, the colors of the 4 directions, at least for the color of the 4 directions for the lower Pecos at the time the mural was painted. Y esto es lo que creo que está aquí presente, por lo menos los colores para las 4 direcciones, para los 4 rumbos del universo, para las tradiciones que pintaron los murales de los Pecos. The parallels between the Huichol and Nahua are very strong when it comes to the conception of the earth goddess. Los paralelos entre las tradiciones nahuas y huicholes son muy fuertes cuando se habla de la diosa de la tierra. Now we get to the 4th figure. Ahora nos acercamos a la 4ª figura, Come on, baby. There we go. Which is the white figure that's headless. perdón, que es la figura blanca y decapitada. Now, for grandmother growth, she is both the earth goddess and the moon goddess, both. Para la gran madre, For grandmother growth, la gran madre del crecimiento, ella es al mismo tiempo la diosa de la tierra y de la luna. right? She's both 2 aspects of the same Tiene goddess, estos 2 aspectos, which is why I think they portrayed these 2 figures woven together. por lo cual ella cree que estas figuras fueron puestas una junto a la otra. Because, oops, last. You don't have to translate that. This figure, I believe, represents the moon. Esta figura representa la luna. She has red lines that go down her body, just red serpentine lines, S shapes that go down her body. Tiene líneas rojas serpentinas en forma de S que atraviesan todo su cuerpo.
In the Huichol myth, it's the moon goddess who is the one who saves the single man by placing him in the canoe during the great flood. En la tradición mítica huichola es esta diosa de la luna la que salva al único hombre de la inundación dotándolo de una canoa. She's associated with the water, the west, fertility and serpents. Está asociada con el agua, la fertilidad, el oeste y la serpiente. And she's identified with the color white. Y se identifica con el color blanco. Okay. So our figure is white. Nuestra figura es blanca And the S-shaped lines are very similar to the S-shaped dough cakes that the Huichol offer for the purpose of bringing rain. y esta forma se asemeja mucho a los panes que hacen los huicholes en la ceremonia de petición de lluvia. And Estilo has noted the very strong parallel between the Shundakwili and the S-shaped cakes made by the Huichol. Y Seller haya señalado la gran semejanza que existe entre estos pasteles que hacen los huicholes y el símbolo náhuatl de Xonacuillo. And most Bueno, es of anterior, ¿verdad? Pero bueno. directly beneath the figure that we've identified as the moon goddess is this figure, a single man in a canoe. Debajo de esta figura que representa la luna podemos encontrar la representación de un solo hombre en una canoa. The parallels with the Nahua are very strong. Los paralelos con los nahuas son muy fuertes. The only one that I didn't find is that in the Huichol, although the moon goddess is, her limbs are severed, she's torn apart, nothing specifically about decapitation that I have found. Que en el caso de los huicholes, aunque sus miembros son cortados, no es decapitada. But our figure has a red band that goes across the top of the head that's very similar to the way that the Nahua denoted decapitation. Y esta figura tiene en la parte del cuello una banda roja que es algo muy similar a lo que utilizan los nahuas para indicar decapitación. Y hoy en la mañana nos confirmó lo que Pesowski. But what's most interesting is that on the winter solstice, the sun decapitates the head of the Y lo que es más interesante que es que en el solsticio, Invierno. en el de invierno, el sol decapita esta figura. The sun climbs the panel until it reaches exactly the location of the red band. El sol sube a lo largo del panel y se detiene exactamente en el punto donde está la cabeza decapitada y ya no sigue hacia And arriba. that's it. And that's it. And that's it. Okay, so the last of the figures, the fifth one, La última de las figuras, la quinta, is the upside down figure that we see here. And la figura de cabeza, ¿sí? Sí, tenemos aquí. And this figure is surrounded by, there we go. Y esta figura está rodeada de 32 puntos negros Yeah, 32 black dots and 13 L shapes. y 13 líneas en forma de L. One of the dots becomes the mask of this figure. Uno de los puntos se convierte en la máscara de esta figura. When this was originally painted, it started as just one black dot, and then there was an entire, all the way around, red rays were painted, and then the yellow circle, but the circle went all the way around. Cuando se pintó esta figura, lo primero que se hizo fue el círculo negro y luego se le agregaron los rayos rojos y finalmente el círculo amarillo que va todo alrededor de la cabeza. This is one of those times that my best friend was so helpful. Y esta fue una de las veces que su mejor amigo fue muy útil. I would have sworn that the red was over the yellow, Ella hubiera jurado que el rojo estaba encima del amarillo, but it's not. pero no, el amarillo está encima del rojo. This figure shares many similarities with the setting sun, the deer god of the west of the Huichol. Esta figura tiene muchas semejanzas
con el dios del sol poniente. He's the assistant to Father Sun. Es el asistente del Padre Sol. He's a patron of the deer hunt. Es el patrón de la cacería del venado. And he snares the deer that will lead the sun through the underworld at night. Y atrapa al venado que va a dirigir al sol a través del inframundo en la noche. And this is an image of Saikyamoka, that setting sun deity, with the solar disk that is his deer snare around his head. Y este es un efigie precisamente de este dios con un disco solar alrededor de su cabeza que al mismo tiempo simboliza la trampa con la cual se atrapa el venado. Esa fotografía es de allá. Yeah, yes, that's from the same property. Jack Johnson took this photograph. Isn't it beautiful? Gorgeous. Just gorgeous. We have beautiful sunsets. Okay, so this figure with its yellow disc around its head is very similar to this. For the Huichol, this is like a ñerica. It's the same as the mirror of Tezcatlipoca, same idea. Bueno, la figura del mural es muy parecida a la de los huicholes y en la terminología huichola, ñerica. It's like the gift of sight, the ability to see the real thing. Es el don de ver y equivale al espejo de Tezcatlipoca. Yeah. Okay, we're almost done. Ya casi terminamos. Okay, this is a wonderful thing. I had made the connection to the Huichol as far back as 1993. Había hecho la conexión con los huicholes hasta 1993. But in 2010, I had the opportunity to take the Huichol to the mural. Pero en 2010 tuve la oportunidad de invitar a los huicholes a que vieran el mural y como ve, bueno, van a ver, adelante, ahí es el maracame que visitó el mural. He went before the mural and he was with his son and he began sobbing. Él se acercó al mural, iba con su hijo y al ver el mural empezó a llorar. He said, they're all here, all of our grandfathers. Aquí están todos, lo que dijo fue, aquí están todos los abuelos. And he pointed to the figure that is here, and he said, in Huichol, this is the ocean. Y al señalar esta figura dijo, este es el mar. And according to the Huichol, it is into the ocean that the sparks of our great-grandfather, the setting sun, Tatutsi Saikyamoka, disappears as he enters one of his subterranean canals and waits for our father sun to reappear in the east. Y en la concepción de los huicholes es precisamente dentro del océano que las chispas de nuestro abuelo, el sol poniente, Tatutsi Saikyamoka, desaparece mientras entra a uno de sus canales subterráneos y espera a nuestro padre, el sol, para volver a aparecer en el este. So we have our setting sun descending into the ocean here. Y así tenemos nuestro sol poniente descendiendo hacia el inframundo. Also, in this location in the mural, we have a lot of red splatter paint. Y también en esta zona del mural tenemos muchísima pintura roja salpicada. And it's the only location in the mural that exists. Y es la única parte del mural donde encontramos esto. According to Gutierrez, daytime comes after a huge eruption that stains everything in sacrificial blood, and it is through a repeated self-sacrifice that the day disappears into night. El día solamente viene después de una gran erupción de manchas
que mancha todo con la sangre del sacrificio, y es precisamente a través de este sacrificio repetido que el día desaparece y se convierte en la noche. So I think this is like the sacrificial blood. Por eso ella piensa que esto semeja a la sangre sacrificial. The similarities between the Huichol and Nahua with this are not as strong. Las similitudes en este aspecto entre los nahuas y los huicholes no son muy fuertes, Although for both, the Western deity is associated with the setting sun, god of the hunt, and patron deity of the deer. sin embargo, para ambos, la deidad del oeste está asociada con el sol poniente, con el dios de la cacería y con el dios patrón del venado. And for both, a yellow ring denotes a solar disk. Y para ambos, el disco amarillo denota al sol. But interestingly, the information the Nahua affords to the interpretation is very strong. Sin embargo, la información que las tradiciones nahuas aportan a esta parte son muy fuertes. The black mask, such as the one in the mural, denotes an obsidian mirror or a stellar aspect. La máscara negra denota el espejo de obsidiana y un aspecto estelar. And interestingly, the 13 L shapes, if you will remember, that surround that figure are tied in possibly with the concept of 13 reed. Y probablemente esas 13 formas que vimos en forma de L tienen que ver con el atado de 13 cañas. And I will remind you that there were 32 dots and 13 reeds. 32 and 13 add up to 52. Where am I? My math is bad. 52. Había 32 y 13 y entonces esta suman 52. Okay. So then we get our next experience. On the winter solstice moon set, which is what you see here, and on summer solstice sunset, the sun collapses completely on this motif, which is the underworld. Y el fenómeno astronómico que observamos aquí durante el solsticio de invierno es que durante la salida de la luna tenemos esta parte iluminada, lo mismo que en la puesta del sol. So the sun sets in the underworld at the end of the summer solstice. Así, el sol se pone y baja al inframundo en el solsticio de invierno. Exactly. And the moon sets in the underworld at the end of the winter solstice. Y la luna también se hunde al final del solsticio de invierno. I don't know why this is doing it. Okay. Also, right in front of this figure that we've identified as an underworld is a deer with an anthropomorphic form on top of it. Exactamente enfrente de esta figura encontramos un venado con un antropomorfo encima. And according to the Huichol, when the sun sets, the deer carries the sun through the underworld. Y en la tradición huichola es el venado el que carga el sol en su viaje por el inframundo. Until it reaches the other side, Hasta que llega al otro lugar where it then is sacrificed donde es sacrificado at dawn. al amanecer. And for the Nahua, there's a strong parallel here, where Para los nahuas hay un importante paralelo. the concept of the deer carrying the sun along the ecliptic. El concepto del venado cargando al sol a lo largo del eclíptica. And there's many other things that we won't go into today. Y hay muchas otras coincidencias que no vamos a ver el día de hoy. Pero puede venir el próximo seminario. Including, of course, the 12 dots. Incluyendo también los 12 puntos. So we return to the mural, Regresamos al mural. and it went fast. The sun travels through the underworld, El sol viaja a través del inframundo, rises at the hill in the east, surge del cerro en el este, slays the morning star at dawn,
mata a la estrella del amanecer, continues to midday, continúa hacia el mediodía and then sets in the west. y se vuelve a poner en el oeste. And the cycle continues. Y el ciclo continúa. What I believe we have is, this is associated with the sunset, of course, and the sunrise, midnight, midday. But it's also a human life cycle. It's the beginning and end of an era. It's the beginning and end of a day, the beginning and end of a year. Winter solstice, summer solstice, the equinoxes, all of these things are represented in the mural. Lo que ella quiere referir es que todas las cosas que son cíclicas, como la vida humana y en general todos los procesos, están contenidos en este concepto y están presentes. And I wish I had time to go into more, because we have things like the concept of a butterfly that's located in the location where the sun rises, the tsitsimime, the concept of the tsitsimime, the heartstones. There's so much that we Hay can muchas otras cosas que me gustaría abordar, pero pues, ya no se puede ayudar. It's, I believe, this mural, as well as the other art, is a graphic manifestation of ancient interrelated ideas traditionally associated with complex agricultural societies in Middle East. It's an archaic codex, painted on a stone wall. Es un códice arcaico pintado sobre un muro de piedra que contiene elementos que son compartidos por las sociedades agrícolas mesoamericanas. Eso es todo, muchas gracias. Oh. Okay, sí. Yes. Sí, a ver, bueno, es un trabajo impresionante, maravilloso, todos los calificativos así grandes. Superlativos. Superlativos. No Tiene solo que traducir el sol en el equinoccio, es es la puesta del sol. At the equinox, the sun se pone. ¿Sí? Ya la segunda vez que me pasa de traducir de español a español. Ya llevo 2 autogoles. The equinox, the sun represents the sun setting. Yes. O sea, los 5 personajes no representan una secuencia del sol. O sea, está equinoccio, solsticio de invierno, solsticio de verano. ¿Ok? Y solamente en la puesta del sol. En el caso de solsticio de invierno, ¿a qué hora empieza a iluminar? In the case of the winter solstice, at what time it begins to lighten the mural? Oh, I have the photographs in time sequence, so I can tell you. But I don't know. It's I can't like remember. No se acuerda, pero tiene todas las fotografías en una secuencia. For the sun, it's Sunset and winter solstice. sunset and winter solstice, yes, it's 5:45, 34, I Yeah. think, something like that. 5:35. Yeah. La puesta. But I have that every minute, a photograph every minute, for about an hour. Tiene fotografía minuto a minuto. And when the head comes off, the mural turns red because of the sun setting. Okay. Cuando se decapita la figura, todo el mural se ve rojo por los colores de la puesta del sol. Y es equivalente al equinoccio. That's equivalent to the equinox. Solamente el lugar de esta figura, y en invierno es solamente esta figura decapitada. He's asking if the only figure that is lighted, the only 2 figures that are lighted is the Yes, the yes. hill and then Yes, the decapitated. yes.
Well, when she's decapitated, other parts of the mural are lit, but it stops. It's shadow above the head, and everything is light below. But at moonset and sunset, at moonset, winter solstice, sunset, summer solstice, the only thing that is lit is the ocean, the underworld motif, okay? And on the equinox, it's the arch at that moment that lights. Sí, en el solsticio en los solsticios lo único que se ilumina es la figura del oeste y en los equinoccios la del cerro del este. Una cosa que no aclaró, okay. At the equinox, it will continue to light, but only after the sun has climbed both sides of the arch, and then it will continue to light the mural, but only after it's Sí. Yeah. Okay. Que en el equinoccio, el resto del mural se va a iluminar, pero solamente después de que se dé el fenómeno de que el sol sube por un lado, sube por el otro, ilumina toda la figura. Y entonces ya después se ilumina todo lo demás. Okay, let me say something. Okay. Que ella no aclaró y que lo dijo en las otras conferencias, que para entender el mural y las posiciones este-oeste, que entonces no se está refiriendo el lado izquierdo a nuestra mano izquierda cuando está, y a nuestra mano derecha cuando estamos viendo, sino desde la posición que están viendo desde dentro los dioses hacia afuera el mundo. Entonces, que entendamos eso porque es natural. Desde la cuestión de los... Desde la visión de ellos y no desde la nuestra, que será la izquierda y la derecha. east, west, north, south. Sí. Okay? Sí. Un punto más. Sale el sol, la luna se pone, supongo que es luna llena. The sun goes up and the moon goes down. He's supposing that it's a full moon. Yes. Solsticio de verano. Summer solstice. Winter solstice was the moonset. ¿En winter? The moonset that you saw was winter solstice. Okay. And summer solstice, it's the light of the sun that collapses on the motif, and the winter is the light of the moon. Bueno, este suceso se repite cada 18 años. This happens every 18 years. 18 años, 18 años. I need to go back and 18.6, no, 18. Bueno, 18.6. I think all I think we have constellations represented by possibly some of the dots. Remember, it starts as black dots, Sí. and then they turn into figures. Lo que ella piensa es que los puntos negros pueden representar constelaciones y si recuerdan el proceso en el que se pintó el mural, primero se pintaron los puntos negros, entonces que después sobre eso se hacen las figuras y vamos a vernos todos que en todas las tradiciones culturales las posiciones de las estrellas crean la imaginación de figuras a partir de las... Sí, es posible. Cuando mencionan que este fenómeno se repite sol-luna, incluye constelaciones. Hay que buscarlas. For him, this phenomenon includes always constellations, so we need to look after them. Good. There's some more job. Yeah, there's a lot. They all want to go to Pecos. I do. Yes. Yes. I can't do this by myself. We need more researchers that understand cosmologies, the Mesoamerican cosmologies. We need more people. Dice que son bienvenidos, que de ninguna manera ella lo puede hacer sola y que se necesita muchos investigadores que participen, que conozcan las cosmologías mesoamericanas. There are hundreds of these murals. There are hundreds of Hay these murals. cientos de estos murales. Entonces, pues ahí tenemos chamba. Ay, Dios, yo tengo ¿Cómo? No, vamos a ver distintos dibujos.
it's a very big job, and I want people to work in this area. Es un trabajo muy grande y lo que ella busca es que gente se agregue al equipo de investigación de esta zona. Bueno, pues. No digo que yo me voy, no. Ha citado en 2 ocasiones a un tal Gutiérrez. ¿Quién es? Arturo Gutiérrez. Arturo Gutiérrez. Increíble. It's an Sí. excellent book, Sí. The Pilgrimage to the You know it? No? Peregrinaje a Viricuta de Arturo Gutiérrez. Excellent. Pero dice que tiene un excelente libro. No es cierto. Tiene como 3. Yeah, you said that he has a wonderful book. It's not true. He has 3 wonderful books. I only have one. Bueno, estos libros se pueden conseguir en una. De hecho, ha sido ganadores, creo que de 3 premios, precisamente. Y él lleva años, desde el siglo pasado, estudiando esta como cosmovisión también, los Huicholes y los tarahumaras. Tiene un muy interesante desarrollo de su trabajo respecto a los mitemas. Dice que estos libros se consiguen. He says that. Ya estoy cansado. Llevo 3 días haciendo producción simultánea. Llevo 3 días haciendo. I can buy them. Ayer no me equivoqué en nada. He says that these 3 books you can get here in INA. The 3 books have prices, and that he has been studying this since the past century. Wow. ¿Y qué más? No sé si hayan tenido la oportunidad de conocerlo, creo que no, ¿verdad? You don't know him? No. Él estaba trabajando, él participaba en un seminario en antropológicas con Carlos Bonfilioli, la doctora María de Tijeras. He participated in a seminar of Las Vías del Noroeste, Oh, yes, I've read it. María de Tijeras, que no pudo venir. She couldn't come today because she was in. Ni María no. La aceptó. Yo le escribí a María con mucha anticipación y le dije, tienes que estar aquí porque haces investigación en arte rupestre y deberías de estar aquí, pero el problema es que El niño del maíz, ¿no? querían ver la fiesta esa donde hay un sacrificio que parece estar representado en el arte rupestre. I have told you that. Yeah, you can't miss that. Okay. No. Do you have a book? Yes, We need one. the book, this book is out for review now, and the publisher says it should be ready by 2016. It's, Está ahorita en proceso de dictaminación el libro y va a salir en 2016. total color, all color, and they are doing a, like a portfolio so that you can pull the rendering out of the mural big, like that. Y tiene también una estructura como de portafolio, de una página desplegable para que vean todo completo. And my first book is still available through Alien Press, but the shamanism idea has changed. Pero ya su libro anterior tiene otra perspectiva, fue escrito en 2003, entonces yo creo que ella prefiere que lean en lo último. But it's, I connect to the peyote pilgrimage and I identify patterns that are very important. It was the first step. Y el primer paso fue conectarse a la peregrinación del peyote y con las No me interesa que sea traducido, no, hay muchos libros de ellos. Yes. I spoke to the press and they said they would like to publish it in Spanish if I can find a translator. ¿Y neta? Mhm. Ah, sí, lo tienes. I think
Me hubieran grabado y ya lo teníamos la mitad de la Está producción. grabado. Ya sé, no es broma. ¿Alguien más? Bueno, muchas felicidades. Con lo que tú estás trabajando, se necesita encontrar a veces el gran mural para poder computar todos estos elementos que has mencionado. Por desgracia, yo he encontrado murales muy pequeñitos y tener este tipo de pintura rupestre delante de ti a veces te obliga a llegar a conclusiones y buscar hasta donde no se puede para llegar a lo que tú has llegado. Muchas felicidades. Es algo envidiable para mí, que me dedico a explorar cuevas, a escalar. Realmente, encontrarse con algo con esto es algo fantástico. Did you understand? Most of it. Most of it. Yeah. The important thing he said that is necessary to find a mural of this kind, so you can find all the concepts there Yeah. that unfortunately he hasn't find paintings that are this big and that have all these elements that could be used for a Right. deeper and The Rosetta Stone. Yeah, for me, this has been. interpretation, and congratulations and congratulations. Yeah, and yeah, yeah. congratulations. Y no solo congratulations. Muchas gracias, Carolyn. Le podemos pedir un artículo. Podemos pedir un articulito para estar comiendo. No? You have to give us an article for the publication of the seminar. We can do that. Okay. Immediately.